Hola chicos, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo están? Menos mal me encontraron. Les iba a mandar el link. Pero sí los he encontrado todos, ¿verdad? O les mando el link a sus compañeros. Sí, doctora, sí tienen el link. Ya, chévere. Voy cargando la clase. La clase hoy día en verdad es bien cortita, es corta. Entonces, como se me ha hecho tarde porque se me complicó un pequeñito, un coma diabético. A ver. Pero la clase de hoy tiene dos partes. Una parte que es la parte de menopausia y otra parte que es la parte de ovario poliquístico. Lo que vamos a hacer es avanzar la parte de ovario poliquístico, la parte de menopausia, y la de ovario poliquístico la vamos a hacer mañana. Empezamos primero mañana con la clase y de ahí hacemos el casito clínico, muy cortito el caso clínico de mañana. A ver, chicos, ¿ya se puede ver? Aunque creo que faltan algunos de ustedes, pero a ver, ¿cuántos son ustedes? 12, ¿no? Ay, me faltaba meter la medalla. Ya, de ahí seguro que faltaría un hito. Seguro que mientras vamos empezando la clase, se va conectando. Porque creo que a las 7 tienen su clase, ¿no, chicos? ¿Sí? ¿Chicos? ¿Cómo, Sí, a doctora? la ¿Qué preguntó? doctrina social tienen algunos. Sí. Ah, sí. Ya, muy bien, muy bien. Ahora sí, entonces voy a compartir mi pantalla y hoy día vamos a hablar sobre los trastornos endocrinos del ovario. Entonces, como habíamos hablado, ¿se acuerdan? Ayer habíamos conversado sobre principalmente la pubertad, ¿no? Cómo a cierta edad en las mujeres, en los hombres, se empieza a producir las hormonas sexuales femeninas y masculinas, y a qué edad es normal. Entonces, en esta siguiente fase, vamos a hablar sobre los trastornos endocrinos del ovario. Entonces, para entender los trastornos del ovario, primero hay que tener algunas definiciones claras, ¿no? ¿Qué cosa es menopausia? Vamos a definir menopausia como ese periodo que sigue un año después desde que se presenta la última menstruación. Se presenta la última menstruación y todavía un año, todavía hay algunos cambios hormonales, y posterior a ahí inicia la menopausia. La posmenopausia ya son todos los años posteriores a la menopausia. Y la perimenopausia o climaterio es el periodo a finales de los años, desde que una persona tiene 40 años, mira, por los finales de los años 40, de los 40 años a 49, 48, y principios de los años 50, donde se inician ya los ciclos irregulares, ¿no? Estos ciclos, a un mes viene, un mes no viene, un mes viene 2 veces, esos ciclos irregulares que inicia en el último decenio de los 40 años, ¿no? Los 48, 49, y principios del decenio de los 50, ¿no? Donde empiezan esos ciclos irregulares y se extiende hasta un año después de que se interrumpe permanentemente la menstruación. Y la transición menopáusica se define como digamos que es el término correcto para climaterio. No, en verdad no deberíamos decir climaterio, sino transición menopáusica, ¿no? Ese periodo de transición, ¿no? Ese periodo de la fase reproductiva normal a esta fase ya de menopausia, esta fase de transición, y dura más o menos entre 4 a 7 años, y la edad promedio de inicio es más o menos 47 años, ¿no? Bastante joven, ¿no? Que la menopausia o el inicio de ese periodo de transición a la menopausia arranca alrededor de los 47 años. Entonces, como definíamos, ¿se acuerdan que decíamos que una pubertad precoz es aquella que se presenta antes de los 8 años, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es una falla ovárica precoz? O antes se llamaba
menopausia precoz. ¿Qué cosa es el término correcto es falla ovárica precoz? Entonces, ¿cómo se consigue una falla ovárica precoz? Es aquella que se presenta antes de los 40 años, ¿no? Esta falla, o sea, el ovario deja de funcionar o deja de producir sus hormonas de manera correcta antes de los 40 años. ¿Y cómo lo vamos digamos, cuál es la definición? Es cuando lo vamos a determinar cuando han habido una menorrea de 4 meses o más consecutivos, ¿no? Entonces, ¿cómo estoy segura? Porque de repente ha sido un periodo en que todavía es irregular, pero pasan 2 meses, aparece una regla, pasan 2 meses, aparece otra regla. Entonces, esa todavía no es. Una falla ovárica precoz es aquella, la vamos a determinar cuando ya hay una menorrea secundaria, o sea, una mujer que ya menstruaba, amenorrea secundaria de 4 meses o más. Recuerden, esta definición es bien importante y se presenta en mujeres menores de 40 años. Una menorrea de más de 4 meses, 4 o más meses, en una mujer de menos de 40 años y al examen de hormonas vamos a encontrar que la FSH se ha elevado. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de la pubertad precoz? Decíamos que lo más importante era la elevación de la LH, ¿no? A más de 0.3, decíamos, la LH se eleva. Ya, aquí lo que vamos a encontrar, lo más significativo es la elevación de la FSH. O sea, la FSH se eleva cuando hay una falla ovárica precoz, y lo otro que vamos a encontrar es hipoestrogenismo, o sea, los estrógenos ya dejan de producirse, ¿no? Es una falla ovárica, o sea, el ovario deja de producir sus hormonas sexuales, su estrógeno, su estradiol, ¿no? Lo usamos estradiol, lo encontramos bajo. Y también igual que en pubertad, decimos que es temprana, es aquella menopausia que ocurre en mujeres menores de 45 años, mayores de 40, pero menores de 45, ¿no? Porque decíamos que la edad normal es alrededor de los 47, ¿no? Pero a partir de los 45 ya se dice que es, perdón, a partir de los 40 hasta los 45 se dice que es normal, pero es temprana, tan semejante como en pubertad, ¿se acuerdan? Entonces, igual, o sea, falla ovárica, menos de 40 años, entre 40 y 45 se dice temprana. ¿Y cuando decimos que es tardía? Así como decíamos en pubertad tardía, no mayor de 13 años. Igualito, tardía es aquella menopausia que se presenta pasado los 55 años. Entonces, lo normal entre 40 y 55, ¿no? Ahí va lo normal, ¿no? Entre 40 y 45, menos de 40, falla ovárica. De 40 a 45, menopausia temprana. Y pasado los 55, tardía. Entonces, acuérdense, esta lámina es bien importante, recuérdenla, revísenla, porque siempre pregunto de ahí. Es importante. Entonces, ¿cuándo es temprana? ¿Cuándo es tardía? ¿Cuándo es una falla ovárica precoz? Entonces, la menopausia puede ser de 2 tipos. Aquella menopausia que se presenta de manera natural, o sea, es de forma, o sea, ya es el reloj biológico, así como la pubertad idiopática, ¿no? Que inició antes de tiempo y no sabe por qué. La menopausia que ya llegó su momento en que de forma natural, en forma gradual, progresiva, ha ido envejeciendo el ovario de manera normal, ¿no? Ya digamos que la mujer, su fase reproductiva va llegando a su cese, ya se empiezan a liberar los últimos óvulos y la mujer deja ya de ovular. Es el envejecimiento normal del ovario y se produce, o sea, puede ser por causa natural. Y las otras causas de menopausia son por causas artificiales, como aquellas mujeres pues, que han tenido algún cáncer de ovario y se les ha extraído ambos ovarios, entonces hemos producido una menopausia artificial, ¿no? Porque se quedó sin ovarios, entonces ya no tiene estrógenos, entonces inicia su menopausia de manera artificial, ¿no? Puede ser por causa quirúrgica o por mecanismos destructores de las células germinales, como les explicaba, ¿se acuerda? Que decías, las mujeres que reciben radiación o que reciben quimioterapia, acuérdense que la quimio, la radio, no identifica entre células cancerosas de células de otro tipo de células. Ataca las células que tienen más replicación. Y las células que tienen más replicación son las células de los ovarios, los testículos y las tiroides. Son las que se reproducen con más rapidez y es ahí donde va a ir a dañar la radioterapia y la quimioterapia. Entonces también puede producir una menopausia artificial. Entonces, tan igual que en pubertad, es muy semejante. O sea,
para que una mujer empiece antes o empiece después, hay bastantes factores que contribuyen a ellos, factores ambientales, factores genéticos, factores quirúrgicos. Se dice, no, más o menos, pregúntale, así como preguntábamos la edad de la menstruación de la mamá, de la menarca de la mamá, tan semejante la edad de la menopausia de la mamá. ¿A qué edad más o menos la mamá hizo su menopausia? Y si la mamá ha tenido falla ovárica prematura, una falla ovárica, entonces es muy probable que la hija también lo pueda heredar. Entonces, hoy día todas las chicas van a preguntarle a su mamá a qué edad le vino la menopausia. Entonces, y también las causas quirúrgicas también están involucradas ahí. La menopausia, acuérdense que va dirigida tan igual como en la pubertad, y van a haber diferentes cambios a nivel del eje hipotálamo, hipófisis, ovario. Vamos a ver que hay diferentes fases en que se va a presentar la menopausia, en este periodo, como decíamos, de transición. Entonces, la transición temprana, lo que vamos a ver es un aumento de la concentración de FSH. Entonces, la FSH se incrementa, o sea, la ida en hipófisis y empieza a producir más FSH por disminución de la inhibina, y provoca, acuérdense, si la FSH estimula más al ovario, entonces inicialmente el ovario lo que va a hacer es producir más estrógeno. Entonces, en esta fase de transición temprana, en la que se eleva primero la FSH y eleva los estrógenos, es cuando pasa lo que a veces ven ustedes una mujer de 47 años, 48 años que sale gestando, dicen el conchito, ¿no? ¿Por qué? Porque la mujer ha tenido esto, está en esa etapa de hiperestrogenismo. Hay una elevación de los estrógenos a valores mucho más altos de lo normal. Una mujer joven le sacan unos estrógenos y sale 100, pero una mujer en esta fase de hiperestrogenismo le sacamos unos estrógenos y encontramos 200. Entonces, obviamente, puede salir gestando, ¿no? Entonces, ahí es que a veces salen algunos niños, pero recuerden, y esto, bueno, cuando yo roté en genética, los genetistas me explicaban, me decían, el ser humano, el cuerpo del ser humano es sabio. Entonces, la mujer, cuando empieza a ovular, en su fase de plenitud reproductiva, empieza a liberar los óvulos más sanos, los mejores óvulos, ¿no? Buscando la mejor descendencia. Y cuando ya la mujer se acerca a los últimos años de su reproducción, empieza a liberar ya los óvulos dañados o fallados, y entonces aquí es que puede empezar a aparecer los trastornos genéticos, ¿no? Los síndromes de Down, los niños con síndrome de Turner, y también hay anomalías que son puntuales. O sea, no todos los síndromes son así tan llamativos como el síndrome de Down, pero pueden hacer un niñito con alguna discapacidad intelectual o algunos rasgos que no son muy llamativos. No quiere decir que va a pasar al 100%, pero sí tiene esa tendencia, porque ya como digamos que son los últimos, los que quedan de reserva y que está liberando la mujer en sus últimos, digamos, ovulaciones, ¿no es cierto? En esta fase en la que, como le decía, da inicio a la menopausia. ¿Qué da el inicio a la menopausia? La elevación de la FSH. Así como decíamos, ¿qué da inicio a la pubertad? El botoncito mamario que responde a la elevación del LH, ¿no? Que estimula a los ovarios para que produzcan estrógenos. Ya, es igual. Acá el inicio de la menopausia lo da la elevación de la FSH. Cuando vemos esa elevación de la FSH y vemos los estrógenos que también se han empezado a elevar a mucho más alto de los valores normales, estamos en esta fase de transición temprana. Esta fase es importante, recuérdenla, chicos. Entonces, y de ahí viene la fase ya de transición tardía, donde ya empieza a ser, como decía, la folículogénesis alterada, ¿no? Y aumenta la anovulación. O sea, un mes viene la menstruación, otro mes no viene, un mes viene un montón, viene todo el mes, al siguiente mes viene poquito, un mes ovula, un mes no ovula, empiezan a haber ciclos anovulatorios, ahí empieza a haber ya, y ahí empieza a caer por fin los estrógenos o el estradiol, ¿no? Empieza a haber una disminución ya de los estrógenos, a pesar de la FSH que sigue elevada, ¿no? Porque la FSH, o sea, acuérdense que la hipófisis ve que el ovario no produce suficiente estrógenos y empieza a intentar estimular, pero ya el ovario ya completó su ciclo, ya no puede más, ya está viejito, ya no puede, por más que lo empujen, él ya no puede caminar más. Entonces ya llega la fase de insuficiencia ovárica, donde ya cesa la liberación de hormonas esteroideas, ya no se producen más estrógenos, empieza a aumentar la GnRH y las gonadotrofinas, ¿no? La LH-FSH inicialmente empiezan a aumentar, intentando estimular, pero ya no estimulan, ya no logran nada, solamente se elevan, pero ya
sin lograr que el ovario funcione. El ovario por fin llega a su fin. Terminó su función. Ya completó su ciclo. Entonces, cuando vemos la menopausia es un proceso en verdad bastante complejo y que no solamente se centra en el ovario, pero sí es importante la función de él. Vamos a ver que durante la menopausia hay una activación regular de los folículos, pero ya acelerada, como decía en la fase inicial. Empiezan a activarse regularmente los folículos de manera acelerada, ¿no? Para luego provocar una depleción más rápida de los folículos a los finales de los 30 años, a inicio de los 40 años, empieza la mujer a ovular con mucha rapidez, porque ya digamos que como que el ovario se le pasa el tiempo y empieza a producir bastantes óvulos, y el ovario virtualmente, hasta que hay un momento que el ovario por fin se queda virtualmente sin ningún óvulo que libera, ¿no? Ya completó su función, liberó todos sus óvulos, ¿no? Y es en ese momento cuando se inicia la atresia del grupo no dominante de folículos, ¿no? A nivel de las suprarrenales, esta falla ovárica también va a estimular a una producción de hormonas esteroideas exclusivas ya por la glándula suprarrenal, ¿no? Como ya los ovarios no producen hormonas esteroideas, ya toda la producción esteroidea será de la glándula suprarrenal. Y vamos a observar en los exámenes de sangre una disminución del sulfato de hidroepiandrosterona, ¿no? Y de la androstenediona global. También vamos a ver cambios fisiológicos a nivel de la globulina transportadora de las hormonas sexuales, ¿no? Vamos a ver, como decía, que inicialmente los estrógenos y la testosterona libre van a incrementarse inicialmente, ¿no? Al haber un exceso de estimulación de la FSH, se elevan los estrógenos, pero no solamente los estrógenos, sino también la testosterona libre, para que posteriormente disminuya la globulina transportadora de las hormonas sexuales por el hígado. O sea, ya disminuye la producción de las globulinas transportadoras, porque ya pues, como digo, llega a su vejez y ya no tiene que más transportar, ya disminuye. A nivel del ovario y del útero, vamos a ver que ya van a empezar a haber ciclos anovulatorios, como digo, un mes ovula, otro mes no ovula, 2 o 3 meses no viene la regla, después viene uno, se va a ir atrofiando el endometrio. Y recuerden que acá lo que tenemos que ver es siempre un endometrio con una densidad menor de 4 milímetros, ¿no? Si encontramos una mujer ya en menopausia con un endometrio mayor de 4, debemos sospechar o evaluar la posibilidad, pedir una biopsia de endometrio por la posibilidad de un cáncer de endometrio. Hay bastantes cambios, el más importante es la fecundidad. Como decía, a más de 40 años los ciclos ya anovulatorios ya van, a partir de los 40 años los ciclos ovulatorios van a ser ocasionales. O sea, de por sí la mujer en su etapa de reproducción, en su etapa reproductiva plena, no ovula todos los meses, ovula 10 de los 12 meses del año. O sea, hay 2 meses que no ovula. Pero cuando la mujer ya tiene más de 40 años, ya van a empezar a haber más ciclos ovulatorios, o sea, ya los ciclos ovulatorios son ocasionales. Entonces ya empiezan a ver, no sé, ovula 3 meses ovula bien, un cuarto mes no ovula, 3 meses ovula bien, un mes ya no ovula. Y entonces por eso que las mujeres mayores de 40 ya tienen más dificultades para salir gestando, ¿no? Dicen, no, esta que intenta y no puede, tiene más de 40, se desespera. Sí, porque ya mayor de 40 años ya los ciclos ovulatorios son ocasionales. Pero sí se recomienda que así le saquemos la FSH y hemos visto que ha empezado a elevarse, y que siga usando anticonceptivas, ¿no? Así sean sus ciclos ovulatorios ocasionales, que siga usando anticonceptivas, porque recuerden que es en esta fase cuando hay un hiperestrogenismo y que puede la mujer salir gestando con bastante facilidad, y que recuerden pues, que hay muchísimo más riesgo de tener un feto con alguna malformación. En mujeres mayores de 55 años ya la ovulación es en extremo rara. Sí puede pasar, ¿no? Por ahí dicen el conchito, ¿no? Apareció por ahí el conchito, porque no falta alguien que dice, pero yo tengo mi vecina que salió gestando a los 56. Sí, claro, puede ser, pero ya la ovulación es extremadamente rara, ¿no? Y si la hay, el ovocito es generalmente inviable, ¿no? O sea, sale gestando sí, pero como las hormonas, acuérdense que las hormonas femeninas son insuficientes para poder completar el embarazo a término. Muy difícil, no será suficiente para mantener el embarazo,
y por eso que ya incluso en una mujer mayor de 55 podemos suspender los anticonceptivos sin ningún problema, porque probablemente ya no, si es que sale gestando, no será viable. En resumen, lo que vamos a ver es cómo en los primeros años, acá vemos la fase reproductiva, ¿no? La fase reproductiva, donde está la menopausia, donde empieza la pubertad, la fase incipiente, donde tampoco es adecuado salir gestando, porque digamos que, siempre digo, imagínense que es el óvulo que están aprendiendo, y probablemente los primeros óvulos salgan fallados porque no lo puede hacer bien. Entonces, el riesgo de síndrome de Down, por ejemplo, es tan, bueno, también es mayor en las primeras edades de la pubertad, claro, mucho mayor en la mujer mayor de 40, pero también tiene un pico importante en las mujeres menores de 20 años. Entonces, acá vamos a ver que la FSH está en valores normales, pero ya cuando estamos acercándonos al final de nuestra fase reproductiva, inicia la elevación de la FSH. Entonces, acuérdense, el inicio de la menopausia es con la elevación de la FSH. Entonces, inicia la elevación de la FSH, se inicia el periodo de transición menopáusica, ¿no? La perimenopausia, hasta que lleguemos a la fase de menopausia, ¿no? Ahora, lo que es bien frecuente y todo el mundo conoce son los fenómenos de termorregulación que van asociados a la menopausia, ¿no? Entonces le dicen, ay, está con calores, no, está con la menopausia, ¿no? Dicen, está con los bochornos. Claro, son cambios propios de alteraciones propias de la menopausia, la alteración de la termorregulación, y no son tan sencillos. Vamos a ver que hasta el 60% de las mujeres en edad reproductiva pueden tener fenómenos de termorregulación asociados a estas alteraciones hormonales. O sea, sí lo puede tener una mujer, de repente el día que está ovulando, puede tener, por eso que cuando ustedes, algunos dicen, ¿cómo saber qué día estás ovulando? Tómate la temperatura todos los días y el día que subió 0.5, estás ovulando, ¿no? Entonces, sí, de por sí, los cambios hormonales, el 60% de las mujeres pueden tener una asociación con la termorregulación en la parte hormonal. Pero esto aumenta 10% más en el periodo perimenopáusico, ¿no? Y se habla incluso del 50% de frecuencia en la posmenopausia. O sea, las mujeres que ya les vino la menopausia, el 50% de ellas presentarán los benditos bochornos, ¿no? Los fenómenos de termorregulación o bochornos. Y se inician generalmente a los 2 años, se inician 2 años antes de iniciar la fecha de la última menstruación, o sea, la fecha de la menopausia. El 85% de las mujeres en menopausia lo presentarán por más de un año. Imagínense, no es que es solamente periodo de transición, sino algunas lo presentarán el 85%, o sea, casi, miren, un gran número de mujeres lo presentarán por más de un año, ¿no? Que es más o menos, digamos, el promedio. El 50%, 25-50% lo presentarán por 5 años. Dios, 5 años. Y 15% lo tendrán 15 años. Ya, pobrecitas esas mujeres. Porque no son tan sencillos estos bochornos. Ahorita vamos a ver, en verdad, los bochornos pueden durar de 1 a 5 minutos, son periodos cortos, pero vamos a ver que la temperatura aumenta en 10 hasta 15 grados. O sea, no es tan sencillo. No es que aumenta, mujer puede llegar de 36 grados hasta casi 46 grados, pero es rápido, es breve, es un periodo así digamos, es un latigazo, por eso que las mujeres dicen, ¡ah! Me vino los calores, así es algo súbito, ¿no? Es algo súbito de duración corta, de 1 a 5 minutos, y que puede aumentar hasta 10 a 15 grados centígrados. Es una onda repentina de calor que se extiende por todo el cuerpo, ¿no? Y predomina principalmente en la parte superior y la cara, y llega a su punto máximo a los 3 minutos, ¿no? Sube y baja, ¿no? A los 5 o 9 minutos la temperatura central va a disminuir entre 0.1 y 0.9 grados y la temperatura de la piel normal a los 30 minutos, ¿no? Más o menos va a bajar en media hora. Y suele ir acompañado de un aumento de la presión sistólica, con un aumento de la frecuencia cardíaca en más o menos 7 a 15 latidos por minuto. Puede haber diaforesis, una diaforesis importante que inicia en la parte superior del cuerpo. Puede ir asociado a palpitaciones, ansiedad, irritabilidad y pánico.
van a ver que a veces las mujeres no hablan mucho de los bochornos, pero dicen, ay, se puso a llorar mi mamá, no sé por qué, ay, entonces, y van a ver, y las mismas mujeres lo van a decir, o sea, no sé qué me pasa, siento que ganas de salir corriendo, no pueden explicar la sensación, o sea, solamente saben que de un momento a otro sintieron ansiedad, les empezó a latir rápido el corazón, sintieron pánico. Entonces, en verdad, los fenómenos de termorregulación en realidad son bastante fastidiosos, ¿no? No son nada sencillos, entonces no es tan simple como a veces les dice, ¡ay, ya estás con la menopausia! ¿No? Porque en verdad es un fenómeno complejo. Y está asociado a los cambios hormonales que vienen con ellos, ¿no? Los estrógenos, la noradrenalina, la serotonina, ahí van involucradas. Esas hormonas las que van a provocar estos problemas de termorregulación y también van a estar asociados a una alteración del sueño en el 35-45%. Estos bochornos tienen una especial predilección por presentarse en los horarios nocturnos. Entonces las mujeres encima que están deprimidas, no pueden, se sienten mal, ahí vienen los bochornos, se sienten ansiosas, le viene el pánico y encima más es en la noche, no puede dormir. El 50%, casi el 50% de las mujeres tiene alteraciones en el sueño. A nivel óseo también vamos a ver cambios, ¿no es cierto? Sabemos que en las premenopáusicas los estrógenos son importantes porque evitan la resorción ósea, ¿no? ¿Se acuerdan que hablábamos de lo importante que es la pubertad para captar calcio, ¿no? Para tener una buena reserva mineral ósea, ¿no? Lo importante que era. Entonces, los estrógenos limitan la resorción ósea, ¿no? La detienen, limitan la capacidad de los osteoclastos, ¿no? Aumentan la producción de osteoblastos, que el osteoblasto genere hueso, ¿no? Que se forme hueso. En cambio, y detiene al osteoclasto, que no rompa hueso, que no haya resorción ósea, lo disminuye. Pero ¿qué pasa? Eso es en la premenopausia, o sea, antes de que nos venga la menopausia. Pero ¿qué pasa cuando ya llega la menopausia? Al disminuir los estrógenos, va a empezar a disminuir de manera competitiva la cantidad va a empezar a aumentar el número de osteoclastos, es difícil, ya no se puede limitar la acción de ellos, y va a empezar a aumentar la resorción ósea. Entonces, ¿se acuerdan que hablábamos del pico de masa ósea que se daba entre los 11 y 14 años? ¿Se acuerdan que les explicaba lo importante que era en la pubertad el consumo de calcio y lo importante que es para que el niño pueda tener, pues, sobre todo la niña, una buena cantidad de reserva ósea, ¿no? De reserva mineral ósea, y que la madurez ósea la vamos a lograr alrededor de los 25 a 35 años. Entonces, a veces me dicen, y debo tomar leche si ya tengo 20, ya no sirve para nada, ya la leche no sirve para nada. La leche sí sirve y nos sirve hasta los 35 años, porque hasta los 35 años logramos nuestra madurez ósea y nuestra tasa de resorción es solamente 0.4%. Pero cuando una mujer ya llega a la menopausia y al no tener la acción de los estrógenos, que son protectores y que limitan la acción del osteoclasto, vamos a ver que la resorción ósea aumenta, incluso ya llega a un valores de 2 a 5% por año, ¿no? Entonces vamos a empezar a perder hueso más o menos de 2 a 5% por año. Entonces, lo que les decía, si una persona logró una buena cantidad de reserva mineral ósea, cuando empiece su menopausia, entonces no habrá el problema. Pero si empieza su menopausia y su reserva ósea es mala, es bajita, entonces, ¿qué va a pasar? Que probablemente haga osteopenia, osteoporosis a edad muy temprana. ¿Y qué pasa si esa mujer entra a la menopausia a los 38, 39 años? Cuando de repente recién más o menos, a 38, 39, jovencita, entonces empieza a perder hueso desde edades muy tempranas. Entonces hará su osteoporosis, osteopenia en edades más tempranas aún, ¿no? Entonces ahí es uno de los pasos de los hitos más importantes en relacionado a la menopausia. Pero estos no son los únicos cambios a nivel cardiovascular. Vamos a ver que en las mujeres premenopáusicas el HDL está elevado. Pero en la menopausia más bien disminuye el HDL, o sea, el colesterol bueno, disminuye y empieza a aumentar el LDL y el colesterol. Entonces, cuando hablan, no, que las mujeres tienen menos riesgo de hacer hipertensión, de hacer problemas cardíacos, sí, eso es en la premenopausia. Pero cuando la mujer ya tiene menopausia, el riesgo es tan semejante como en el varón, porque ya empieza a disminuir su HDL y aumenta el LDL y el colesterol. Entonces la mujer le sube su LDL y su colesterol, ¿no?
empieza a captar más grasa, ¿no? Empiezan a haber también cambios fisiológicos en el nivel de la coagulación, empieza a aumentar el fibrinógeno, los inhibidores del activador del plasminógeno, el factor 7, ¿no? Empiezan a tener problemas ya con los, pueden tener trombos y diferentes complicaciones, ¿sí? Vamos a ver cambios en el peso y la distribución de la grasa, ¿no? Acuérdense que la grasa en la mujer en etapa reproductiva tiene la tendencia pues a formar en el abdomen porque quiere tener las caderas anchas, porque protege al feto. Pero ya la mujer que ha perdido sus estrógenos y ya pierde su función reproductiva, empieza a aumentar ya de peso, ya empieza a enlentecerse el metabolismo, empieza a depositarse la grasa pero ya en el abdomen, empieza a perder masa muscular, empieza a haber mayor riesgo de resistencia a la insulina, diabetes y cardiopatías. A nivel dermatológico vamos a empezar a ver hiperpigmentación, ¿no? Se empieza a manchar la piel del rostro, se empieza a arrugar la piel, empieza a aparecer, se reseca la piel, te provoca prurito, ¿no? Por degeneración intrínseca, por fotoenvejecimiento, disminución de los estrógenos, ¿no? Y diferentes cambios dérmicos por disminución de los estrógenos. O sea, la disminución del estrógeno va a provocar una disminución del colágeno, reducción de la secreción de glándulas sebáceas, pérdida de la elasticidad, menor riego sanguíneo, lo que va a provocar las arrugas, las manchas, la hiperpigmentación, ¿no? Todo eso porque perdemos a nuestras amigas los estrógenos. A nivel dental también los estrógenos tienen funciones. Y cuando ya disminuyen los estrógenos a nivel dental, empezamos a ver que se atrofia el epitelio bucal, se empieza a perder el hueso alveolar, se caen los dientes, disminución de la saliva, aumenta la frecuencia de caries, ¿no? Por la disminución de la saliva provoca aumento de la frecuencia de caries. Disminución de la sensibilidad, pérdida de piezas dentales. También los estrógenos tienen funciones ahí. A nivel de las mamas, vamos a ver que en las mujeres premenopáusicas, los estrógenos y la progesterona están relacionadas con efectos proliferativos en las estructuras ductales y glandulares, ¿no? Porque está lista para dar lactar, ¿no? Pero en la posmenopáusica, la supresión de estrógenos y progesterona van a reducir relativamente la proliferación mamaria, disminución del volumen, tejido denso. El tejido denso es sustituido por tejido adiposo. Entonces, así cuando ven las caricaturas, dicen, no, se le va a los pechos hasta la cintura. Claro, porque pierde su tejido mamario denso y se reemplaza por grasa. Entonces cae, ¿no? Acuérdense que encima la piel ha perdido elasticidad, ¿no? A nivel del sistema nervioso central puede haber un deterioro de la edad, va a haber un deterioro del sistema nervioso central por la edad. No, se dice que no afecta la concentración o la memoria. O sea, en verdad, la menopausia no debería afectar la concentración y la memoria, pero sí podría haber un descenso cognitivo acelerado, ¿no? Un envejecimiento. A nivel psicosocial, vamos a ver que hay depresión. Acuérdense, como les digo siempre, imagínense ustedes que están felices con su cuerpo, en su plenitud, y de repente ya laboral, se sienten realizadas, y de repente pues se cae el estrógeno, y te empiezan a salir arrugas, se te empiezan a caer los dientes, te manchas la piel, encima tienes bochornos, no puedes dormir, entonces encima ya se deprimen, ¿no? Se sienten mayores, se deprimen, empiezan los cambios emocionales, encima hay poca concentración, se altera la memoria, hay inestabilidad afectiva, y entonces aumentan las tasas de peleas en la casa, divorcios y problemas en el trabajo, en el ambiente social, en la casa, ¿no? Obviamente los estrógenos son nuestras hormonas sexuales, ¿no? Entonces, al disminuir los estrógenos, hay disminución también de los pensamientos sexuales, hay poca lubricación vaginal, entonces, obviamente la mujer pues no va a tener mucho deseo sexual, ¿no? Y puede traer más problemas en la pareja, ¿no? Y sobre todo si es precoz, ¿no? Vamos a ver que en el aparato reproductor femenino va a haber atrofia urogenital, va a haber sequedad vaginal, disminución de la lubricación, lo que va a provocar dispareunia, que es el acto sexual doloroso, y disfunción orgásmica, ¿no? Si es que hay dolor, entonces no va a haber, obviamente, va a no haber un orgasmo normal, ¿no? Vamos a ver que, como decía, a nivel
del aparato genital, para una atrofia vulvovaginal, va a haber sequedad, dilatación vaginal, esto va a predisponer a itus recurrentes, ¿no? La misma sequedad va a hacer que la mujer tenga infecciones urinarias a repetición, las paredes vaginales se van a empezar a aplanar, va a haber un pH vaginal más alcalino, la vagina se va a tornar un color rosa claro, porque ya pierde su irrigación, disminuyen la relación de las células superficiales y basales, y los vasos sanguíneos se van contrayendo y pierden su flexibilidad. También se envejece, ¿no? Entonces, como les decía, a nivel urogenital, la mujer puede presentar disuria, urgencia urinaria, itus recurrentes, uretritis, acortamiento uretral, adelgazamiento de la mucosa uretral y vesical, aumento de las tasas de prolapsos y de órganos pélvicos. Acuérdense que al perder los estrógenos se pierde el colágeno, disminuye la elasticidad de todo nuestro cuerpo. Entonces empieza a aumentar la tasa de prolapso de los órganos pélvicos, incontinencia urinaria, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que hacer ante una menopausia? Ante una persona, una mujer de repente que acude por menopausia, la exploración física de todas maneras, un examen físico adecuado y exámenes de laboratorios que nos permitan evaluarlo, ¿no? En la exploración física siempre hay que evaluar los datos generales, el estado cognitivo, ¿no? El estado psicosocial, evaluar la piel, las mamas, la región genital, genitales externos, la vagina, y buscar algunas lesiones o molestias que pudiera tener la mujer. A nivel de laboratorio, siempre hay que pedir gonadotrofinas y vamos a constatarlo, como dije en la menopausia, por un aumento de la FSH a un valor mayor de 25 miliunidades por mililitro. Entonces, cuando decimos, ¿se acuerdan cuando decíamos, ¿cuándo es pubertad? Por arriba de 0. La LH por arriba de 0.3. Ya, ¿y cuando decimos que es menopausia? Una FSH por arriba de 25 miliunidades por mililitro. Arriba de 25 miliunidades por mililitro, y una mujer mayor de 35 años, o también se puede decir cuando es una mujer por arriba de 35 años que tiene ciclos, que sí tiene menstruaciones aún, pero tiene una FSH mayor que la LH, ¿no? Mucho mayor que la LH. A nivel de estrógeno vamos a encontrar que, acuérdense que dependiendo de la fase en la que se encuentra la menopausia, si es inicial, si es tardía, pueden estar los estrógenos inicialmente, pueden estar normales, pueden estar elevados o posteriormente disminuidos. O sea, tenemos que ver ambos, ¿no? Las gonadotrofinas y los estrógenos. Hasta que en un momento ya tardío, lo que vamos a ver es que ya los estrógenos están indetectables o muy reducidos, ¿no? El índice de maduración de estrógenos nos va a valorar la influencia hormonal de la mujer, y las células parabasales intermedias y escamosas también nos puede ayudar a tener una idea de si está o no esta mujer en menopausia, ¿no? Con un Papá Nicolau. Entonces, acá lo puse porque este gráfico es bien bonito. Lo que quiero que vean es, esta es la chica que está en pubertad, ¿no? Cuando inicia su pubertad, miren, está la LH, cuando, ¿se acuerdan que les decía? Nace y está en un periodo de quiescencia, las hormonas están durmiendo, y empieza la pubertad. Miren cómo se dispara la LH, y después ya baja, ¿no? Pero acá miren este pico que se presenta en el momento de la pubertad. La FSH más bien acá, mírenla, está bajita, ¿no? Ahí está. ¿Y qué pasa? Más bien acá, miren, ¿sí? Mujer joven de 20 a 34 años, no acá. Miren, ahí la pubertad, ¡tras!, se eleva. ¿Y qué pasa en una mujer con menopausia? Más bien es al contrario. Va así, 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 y la que sube, ¡tum!, se eleva, es la FSH. Es la FSH, ¿no? Este gráfico, recuerden, es esto, ¿no? Como en la pubertad, lo más importante es el LH, para inicio de pubertad, y para inicio de menopausia es FSH, ¿no? Si estoy pensando en una menopausia precoz, FSH. Si estoy pensando en una pubertad precoz, LH. Acuérdense eso. Todavía tenemos 10 minutos. Entonces, ¿cómo hacemos el diagnóstico de menopausia? Un indicador importante son los indicadores de resorción ósea. Es importante porque, como les decía, es importante ver la reserva mineral ósea y cómo se van elevando los osteoclastos, cómo la mujer empieza a perder hueso, ¿no? Entonces, es importante aquí pedir siempre a una mujer que ya hemos diagnosticado de menopausia, pedirle la osteocalcina sérica, pedirle la densitometría ósea para evaluar cómo está su reserva mineral ósea. Porque una de las principales complicaciones de la menopausia precoz o de la falla ovárica precoz es la osteoporosis. Y también es la complicación más frecuente en una mujer con menopausia normal también,
Entonces, ¿cómo vamos a definir la osteoporosis? Como un déficit en la densidad mineral ósea. Miren esta densidad mineral ósea, una chica joven que ha tomado su leche, que se ha alimentado bien, está en su plena juventud, y miren al costado una chica que de repente no ha tenido buena mineralización ósea y que encima ha hecho falla ovárica prematura, ¿no? Miren cómo se hace su huesito así como una cascarilla, como una madera polillada, ¿no? Miren, así todo agujereada, ¿no? Entonces, la osteoporosis es la deficiencia en la densidad mineral ósea con alteración de la microarquitectura y que se puede manifestar con fracturas osteoporóticas, fracturas patológicas. Ojo, la osteoporosis no duele. Entonces a veces dicen, ay, me duele el brazo, no sé, osteoporosis. No, la osteoporosis no duele. Lo que duele son las fracturas patológicas que son provocadas por ella, ¿no? Y se dice que se define osteoporosis a una densidad mineral ósea con un T-score menor o igual a menos 2.5 desviaciones estándar. Acuérdense, osteoporosis son menos 2.5 desviaciones estándar. Y osteopenia se dice cuando el T-score es de menos 1 a menos 2.4 desviaciones estándar. Entonces, en la densitometría ósea viene allí la densitometría ósea viene así informada, ¿no? T-score menor o igual a menos 2.5 desviaciones estándar o entre menos 1 a menos 2.4 desviaciones estándar. Entonces, ¿qué es lo que, como es lo que le estaba explicando, ¿no? Lo importante que eran los estrógenos, ¿no? En la fisiología normal, vamos a ver que va a haber siempre en la mujer joven un balance negativo, ¿no? Disminución de la formación ósea, o sea, y disminución de los... ¿qué es lo que va a suceder? Perdón, ¿qué es lo que va a pasar en la osteoporosis? Va a haber un balance negativo entre los osteoblastos y los osteoclastos. O sea, hay una disminución de la formación ósea. Ya no se forma hueso. Disminuyen los osteoblastos y aumentan los osteoclastos y que aumentan la resorción ósea, ¿no? O sea, empieza a romperse o perderse más huesos, ¿no? Disminuyen los osteoblastos y aumentan los osteoclastos. ¿Y por qué? Acuérdense que les explicaba que en la menopausia, esta disminución de los estrógenos van a aumentar las citoquinas estimuladoras de osteoclastos. O sea, los estrógenos tenían una función protectora de freno del osteoclasto y aumento del osteoblasto, pero al disminuir los estrógenos se aumentan las citoquinas estimuladoras de osteoclastos y estos hacen que aumente la resorción ósea, ¿no? La pérdida ósea. Entonces vamos a ver que la osteoporosis se manifiesta mediante, o sea, como les recalcaba, no duele, no produce ningún síntoma. La mujer puede estar asintomática mucho tiempo hasta que de un momento a otro se cae, ¿no? La clínica va a venir por eso, por las fracturas. O sea, la mujer se cae y se fractura. Así que es raro, ¿no? Y son fracturas, se dicen patológicas porque es una fractura de leve intensidad, pero que provoca una fractura. O sea, me apoyo de repente en una mesa con fuerza, me fracturo el codo. No, o sea, pero que eso no debería, ¿no? Porque no me cayó un pelotazo, no ha sido algo fuerte, ha sido algo suavecito. Me caí sentada y me fracturo la columna, ¿no? Entonces, los huesos más afectados con fracturas patológicas a la cabeza es las vértebras. Entonces, a veces, las vértebras, qué raro, ¿no? Sí, acuérdense que la gente mayor te dice, me estoy encogiendo. No se están encogiendo, están haciendo microfracturas de la columna. Microfracturas de la columna, se empieza a fracturar las columnas y los pacientes se empiezan a encorvar, ¿no? Las mujeres empiezan a encorvar porque son pequeñas fracturas en las vértebras. Entonces, las fracturas más frecuentes, los huesos más afectados por osteoporosis es las vértebras con fracturas, ¿no? De ahí vienen las extremidades distales del radio, ¿no? La fractura de muñeca, que es bastante frecuente, pues se resbalan y ponen la mano y se fracturan la muñeca, ¿no? Las extremidades proximales del fémur, la fractura de cadera. Se cayó sentada, se fractura la cadera, ¿no? El húmero también es frecuente. Y el diagnóstico lo vamos a hacer con una densitometría ósea, ¿no? Y también podemos utilizar marcadores bioquímicos de recambio óseo como la fosfatasa alcalina o la osteocalcina, el calcio o la fosfatasa ácida. Entonces recuerden que en menopausia el tratamiento es principalmente hormonal y podemos usar estrógenos, progestágenos o también tratamientos combinados. Los estrógenos pues, generalmente los usamos en mujeres que no tienen útero, o sea que se les retira de manera quirúrgica el útero. Los progestágenos en mujeres que tienen contraindicación para recibir estrógenos. Y los combinados que son los que más usamos, ¿no? Los que tienen estrógenos y progestágenos. Y en mujeres son los más usados en las mujeres con útero, o sea, mujeres normales.
En los tratamientos hormonales con estrógenos tenemos el valerato de estradiol, el estriol, el estradiol en gel, o sea, diferentes opciones. En los progestágenos, el más conocido, la medroxiprogesterona acetato o la progesterona oral, ¿no? Y los combinados, que son los que más usamos, está el valerato de estradiol unido a la medroxiprogesterona o el valerato unido al acetato de ciproterona, ¿no? Que son los que más usamos, o el valerato con levonorgestrel, son combinados. Pero tenemos que tener presente que en el tratamiento para la menopausia existen algunos riesgos. Entre ellos decimos que aumenta el riesgo de cardiopatía isquémica, ¿no? De infartos agudos de miocardio por isquemia. También hay más riesgo de cáncer de mama, hay más riesgo de cáncer de ovario, más riesgo de accidentes cerebrovasculares, de tromboembolia venosa o de colecistitis. O sea, existen riesgos si recibimos tratamiento hormonal. Pero también existen varios beneficios. Mejoran la densidad mineral ósea, disminuyen las tasas de fracturas patológicas, mejoran la tasa de cáncer de colon y de recto, revierten los cambios atróficos de genitales externos, o sea, ayuda a que haya mejor lubricación a nivel vaginal y sobre todo mejora los bochornos, porque a veces a las mujeres lo que más les molesta son los bochornos. Les ayuda con los bochornos. ¿Y a quiénes les vamos a indicar el tratamiento hormonal? Hay que valorar siempre cuando vamos a indicar el tratamiento hormonal para la dosis, el tipo, la vía de administración, y si lo damos hay que evaluar, siempre reevaluar cada 6 a 12 meses para ver si, o sea, se da a veces por periodos cortos, de 6 meses, 12 meses, en mujeres muy sintomáticas, ¿no? Principalmente nos va a permitir tratar síntomas vasomotores, atrofia vaginal, osteoporosis, ¿no? Siempre es preferible darlo en dosis mínima, la mínima eficaz por un lapso breve, lo más breve posible, ¿no? Que calme un poco las molestias. Tiene contraindicaciones absolutas. Entre las absolutas, recuerden esta diapositiva, las contraindicaciones absolutas, el sangrado normal no diagnosticado, ¿no? Obviamente si es un cáncer lo va a estimular, hay cánceres dependientes de hormonas, como el endometrio. Entonces el sangrado normal no diagnosticado, el cáncer de mama tiene contraindicación absoluta al tratamiento hormonal, las neoplasias dependientes de estrógenos, las trombosis activas, aquellas mujeres que han tenido episodios trombóticos o enfermedad tromboembólica arterial, las que tienen disfunción o enfermedad hepática. Acuérdense que todas las hormonas, todo lo que es estrógeno se sintetiza en el hígado, se metaboliza en el hígado, y en el embarazo, obviamente. En las contraindicaciones relativas está la demencia senil. Vuelve a repetir, la paciente lo toma doble, triple, no se acuerda, tiene demencia senil, ¿no? La colecistopatía, la hipertrigliceridemia, la ictericia colestásica previa, el hipotiroidismo, la retención de líquido y además disfunción cardíaca o renal, porque aumenta el riesgo cardiovascular, la hipocalcemia grave, la endometriosis previa y los hemangiomas hepáticos. Acuérdense que cuando damos tratamiento hormonal existen dos tipos de regímenes, el régimen continuo, ¿no? El régimen continuo, que es la ingesta diaria de progestágenos, estrógenos, el combinado diario, o los ciclos, los cíclicos, que son en el periodo de transición, ¿no? Esto lo damos en las mujeres que están en esa fase de transición, y se usan estrógenos y progestágenos 10 días de cada mes, ¿no? Digamos los días los más fastidiosos, y los estrógenos, pues damos 10 días de combinado, estrógenos y progestágenos. Y luego estrógenos por 25 días cada mes o progestágenos en los últimos 10 días. Entonces, existen las dos opciones, ¿no? Y el tratamiento va principalmente dirigido sobre todo a aliviar los síntomas vasomotores, hormonales, ¿no? Siendo los estrógenos los más eficaces para controlar los síntomas vasomotores, o sea, los bochornos, ¿no? Los estrógenos son los más eficaces y se dan por vía oral, parenteral, tópica, transdérmica y de uso generalmente continuo. O los progestágenos, pero que usamos cuando hay contraindicación de usar estrógenos, ¿no? Porque tiene efectos adversos, ¿no? Aumenta el riesgo de hemorragia y el aumento de peso, ¿no? Y de por sí la mujer en menopausia tiene más riesgo de aumentar de peso, ¿no? También podemos usar drogas u hormonas biosintéticas. Generalmente las usamos cuando el tratamiento hormonal lleva un riesgo muy alto, más riesgo que beneficios, y son de composición similar a las elaboradas por el organismo, ¿no? La fitosoya y todas esas biosintéticas, ¿no? El tratamiento de los síntomas vasomotores alternativos, o sea, también tenemos que probar con alternativos, ¿no? Siempre evitar
El tratamiento hormonal, digamos que es la última opción. Entre los tratamientos alternativos está la acupuntura, la adiposidad, el fitoestrógeno, como decía, la soya. No, señora, tome soya, bastante maca, clavo rojo, fitoestrógenos, la yuca, el camote, ¿no? Use vitamina E, cambios ambientales, ¿no? Lleve su abanico a todas partes para que no sienta los bochornos, póngase ropita delgada, báñese cada rato con agua fría, ¿no? Mejore su estilo de vida, haga tai chi, yoga, medite, deje de fumar, baje de peso, tome bebidas heladas, ¿no? Entonces, principalmente en la menopausia es importante el manejo de los síntomas, sobre todo vasomotores, ¿no? ¿No? Porque es lo que le molesta a la mujer, los sofocos, los bochornos, la sudoración nocturna. Entonces hay que ver si son muy intensos, hay que optar por medidas no farmacológicas de manera inicial, ¿no? Acuérdense siempre probarla de forma, la medicina la terapia no hormonal como en primera instancia, ¿no? Podemos hacer intentar de repente medidas alternativas y si no hay opción, ver también ya la parte hormonal, ¿no? Y en el tratamiento de la osteoporosis, también dijimos que era importante la parte hormonal, ¿no? Ya que los estrógenos y progesterona van a disminuir hasta un 50%, ¿no? Y pierden su efecto poco después de su interrupción. Entonces podemos usar moduladores selectivos del receptor estrógeno como el raloxifeno o el basedoxifeno. Y en la nivel no hormonal podemos usar inhibidores de la resorción ósea como los bifosfonatos o la denosumab o la calcitonina. Y también podemos usar medicamentos que aumentan la resorción ósea como la hormona paratiroidea. A nivel de, entonces, en el tratamiento de la osteoporosis también tenemos un tratamiento no farmacológico. Podemos usar calcio, ¿no? Calcio con vitamina D, ¿no? Lo que le damos a la mayoría de señoras, calcio más vitamina D, y le decimos que se alimenten con una dieta alta en proteínas, por lo menos 46 gramos diarios, y que hagan actividad física, ¿no? Que hagan ejercicio, sobre todo de tipo aeróbico, de resistencia, ¿no? Y los problemas sexuales, como son la dispareunia o la disminución de la libido, lo podemos manejar con sustitución estrogénica, o sea, que usen cremitas con estrógenos o lubricantes, humectantes vaginales, moduladores selectivos del receptor de estrógenos, y para el libido a veces usamos sustitución estrogénica o a veces cremas de testosterona, ¿no? Para aumentar un poquito la libido. Y en cuestión de la depresión, siempre hay que ver que tener presente que la sustitución hormonal no se considera tratamiento para la depresión. Hay que mejorar, va a mejorar los bochornos y mejorar el sueño. Y eso va a ayudar un poquito a levantar el ánimo, pero siempre en estos pacientes con depresión y menopausia hay que usar antidepresivos, orientación profesional, psicológica, psicoterapia, terapia de ayuda, ¿no? A nivel de la piel podemos prevenir el envejecimiento cutáneo, ¿no? Que usen bloqueadores, que eviten fumar, que eviten el consumo de tabaco, ¿no? Entonces, en conclusión, la falla ovárica prematura es también llamada insuficiencia ovárica prematura, menopausia precoz o hipogonadismo hipergonadotrófico o disgenesia gonadal. Y se define como el cese de la ovulación. Uy, pero chicos, esta parte ya es un poquito larga. Entonces yo creo que vamos a cortar aquí. O sea, ya hemos visto lo normal. ¿No es cierto, chicos? O sea, hemos visto todo lo que es asociado al envejecimiento normal, la menopausia normal. Y de ahí vamos a ver qué cosa es la falla ovárica ya per se, o sea, lo patológico. Ahorita lo que les he explicado es la parte de menopausia normal. Y entonces mañana vamos a ver lo que ya es la falla ovárica precoz, o sea, lo patológico. Ya vimos lo fisiológico, ahora vamos a ver lo patológico. Y lo que es relacionado al síndrome de ovario poliquístico. Que ya es una parte cortita. Entonces, chicos, nos veríamos mañana a las 4 de la tarde. ¿Sí? ¿Chicos? Sí, creo que no habría problema, doctora. Ya. Entonces, mañana completamos la clase. Revisen la parte de menopausia, porque es una parte facilita, directa. Y mañana vemos la parte de falla ovárica precoz. Muy bien, chicos. Vayan a su clase, porque si no llegan tarde. Gracias, doctora. Hasta luego, chicos. Hasta luego, doctora, gracias.